Se va el 2024 y la verdad no fue un año muy feliz. Pero esto nos salva, como siempre nos salva. Y para mí este año fue determinante. Así que te voy a contar cuáles fueron los 10 libros que me salvaron el 2024. Hola descalzas y descalzos, ¿cómo están? Yo soy Silvia, acá les voy a contar cuál fue este resumen del año. Como les decía al inicio del video, fue un año muy difícil para mí, donde mi estabilidad laboral, yo no vivo de esto, yo soy periodista, esto lo hago por amor a la literatura, por querer tener un salvoconducto para pensar, para debatir, para conectarnos. Bueno, mi trabajo estuvo en riesgo, como seguramente ha estado en riesgo el trabajo de muchas personas, de muchos argentinos. ¿Qué hice para poder sobrevivir a toda esta incertidumbre? Meterme más que nunca en la ficción, en los libros de las autoras y los autores que me dejaron soñar, me sacaron de ese lugar cotidiano de la actualidad y me llevaron a lugares diferentes, a países, a épocas, a situaciones. Me pusieron en contacto con protagonistas, niñas, niños, con adultos, con gente que está en procesos de duelo, con gente que recupera cosas que creía perdidas, que más me gustaron y que no voy a dejar de recomendarte y que voy a tener en torno de esos textos una cierta intensidad. La primera que te voy a decir que vayas a leer es Mal de Niña. Mal de Niña es de la escritora colombiana Lorena Salazar Mazó. Niña te va a contar en la boca de una niña, justamente de alrededor de 4 o 5 años, su historia. Ella vive sola con su papá en un pueblo abandonado. Un pueblo que, si vos querés, es el equivalente a un país destrozado. Vive en un pueblo retirado, un pueblo polvoriento, en un hotel que se está cayendo a pedazos y que el padre regentea. No se habla de la mamá en esta historia. En esta historia todo el tiempo está presente el padre y está presente por la ausencia, porque ella todo el tiempo va a estar esperando que venga su papá. Vos dirás, ¿a dónde se fue este papá? No, el papá vive con ella, en realidad duerme con ella, solamente está por las noches, donde comparte la cama. Acá no te voy a hacer una vinculación con un tema sexual, porque no, al menos no es así como lo aborda la escritora, aunque da a entender que estamos hablando de una infancia no cuidada. Lorena Salazar Mazó también escribió otro libro que te voy a recomendar, y con ese linkeo ahora, y es el segundo. ¿Qué pasa, Junior? ¿Qué? Vení acá. Vení. Junior quiere llorar. Vení, vamos a mostrarles cómo se llora con estas lecturas. Vas a llorar con Mal de Niña y también vas a llorar con esta herida llena de peces, también de Lorena Salazar Mazó. Vos me dirás, habiendo tantos escritores, tantas escritoras, ¿por qué me recomendás dos libros de la misma? Porque la verdad que tiene una magia que se mantiene en los dos textos que es impresionante. Así que en esta herida llena de peces lo que vamos a ver es por el contrario, la presencia de madres, dos madres. También va a haber un niño, pero acá va a estar contado desde la óptica de la mamá, una mamá adoptiva que se siente mal porque no es del mismo color de piel que su hijo. Tiene que ver con un viaje que ella va a hacer con ese niño justamente para que su niño pueda conocer a su mamá biológica. Tiene un final terrible. Lo que más me gustó de este libro es la sororidad de esas dos madres. También, en la voz de una niña, apareció la escuela de canto. Acá nos vamos a encontrar en el año 1500, 1600, en los alrededores, en las afueras de Londres, donde obviamente las posibilidades de una mujer, niña, porque aunque es niña es mujer,
eran muy distintas a las de un hombre. Esta niña que vive en un lugar, en una casa, que no es casa, es como una granja venida a menos, retirada, en una pobreza absoluta, donde ella y su familia a veces comen una vez por día, ella va a descubrir que tiene algo en su interior que hace que esté viva. Ella se siente viva cuando sucede ese algo. Ese algo que es la música. Ella escucha música en su interior y quiere cantar, sin saber lo que es cantar. Pero a la vez escucha la música de la naturaleza. Y entre las dos melodías forman un todo. En el medio de este descubrimiento, donde ella empieza a sentir que puede hacer más cosas que las que la mamá y la familia le dicen que puede hacer, va a descubrir que hay una escuela de canto en una iglesia. Se va a disfrazar de hombre para poder ir a esa escuela de canto. Este libro nos habla además de las diferencias entre las posibilidades de un hombre y de una mujer, que hoy las vemos tan naturalizadas, la igualdad, bueno, cómo fue toda esta lucha, cómo era antes, ¿no? Pero además hay un pasaje bellísimo donde la nena le explica a la mamá, dentro de su ignorancia y dentro de la ignorancia de la mamá, que ella quiere ser otra cosa, que hay otras posibilidades para su vida. Es un libro que realmente te llena de esperanza y que en un punto también es una denuncia sobre los abusos sobre la infancia. Así que léanlo porque es muy, muy lindo, es un libro luminoso. Acá no vas a llorar, te podés emocionar un poquito en algunos fragmentos, en esta charla que te digo que ella tiene con la mamá, donde incluso tocan el tema de la sexualidad, pero de una forma hasta mágica, simple, solapada. Y bueno, nada, no te voy a contar más. Tenés un video específico que hice sobre este libro si querés un poco más y bueno, ahí ahondas un poquito. Como Bestias también fue un libro que me dejó, ¿qué es esto? ¿What? Porque es una denuncia en clave jurídica. Vos dirás, qué embole. No, está buenísimo. Porque se trata de escuchar los testimonios de gente de un pueblo. Y vos en los testimonios de la gente de un pueblo podés encontrar cualquier cosa. Sobre todo si lo que se está investigando es la aparición de una menor, de una niña, en una cueva, junto al joven con discapacidad del pueblo. ¿Para qué te voy a contar las especulaciones, la forma de ver la vida de cada uno de los declarantes? Es un libro muy cortito que tiene 80 páginas, está escrito por esta escritora francesa y realmente es maravilloso. Me sorprendió mucho después cuando yo leí la biografía de la escritora, que ella se retiró a vivir a las montañas y es lo que hace esta protagonista. O sea, no la nena que aparece, sino la protagonista en el fondo es la madre de este joven con discapacidad, que en el final del libro tiene un capítulo que es imperdible y ahí yo me lloré todo, yo, mamá de un joven con discapacidad, me lloré todo, porque me sentí totalmente identificada y me cuestioné por qué esta escritora que cuenta en el libro que se tiene que ir a vivir lejos de la civilización porque a su hijo no lo entienden y porque en realidad no quiere que su hijo esté mal, no por el resto. Digo, esta escritora habrá vivido algo similar, me encantaría poder hacerle una entrevista y bueno, en algún momento la haré, no lo descarto. Así que mientras tanto, lean Como Bestias y después te vas a preguntar quiénes son los verdaderos bestias en una sociedad. Otro libro maravilloso fue Jardín de Invierno de Christine Hanna. Yo sé que Christine Hanna es conocida, pero yo no lo había leído. No leí El Ruiseñor, que es su libro más conocido. Leí Jardín de Invierno. Me encantó porque es una historia contada en dos tiempos que tiene que ver también con la maternidad. Ustedes verán que todos mis temas preferidos están atravesados por esa temática. Tiene que ver con... acá resulta que hay una mamá que no se puede vincular con dos hijas mujeres grandes. Y hay un secreto que ella no cuenta, un secreto que ella no cuenta. El libro es largo, son 500 páginas y está estructurado en dos tiempos históricos. La ocupación del nazismo, cómo empieza el nazismo y cómo ellos desde Rusia van a luchar
contra la ocupación de Stalingrado. ¿Y qué papel va a tener esa mamá? Ahí vamos a empezar a entender un poquito por qué la mamá es como es. ¿Qué perdió la mamá? Hay personajes adorables como el papá, que aparece poco, pero aparece poco con esa presencia fuerte que lo llena todo, ¿no? Esta persona masculina, esta figura masculina que aparece así como entre las sombras a rescatar a esta mujer. Y después esa relación que ellas tres van a tener que establecer y que la van a empezar a construir recién cuando este papá muera. Pero es muy importante porque habla de los vínculos entre las madres, las hijas y de cómo hasta que las vidas no están resueltas desde el fondo, es en un punto muy psicológica la novela, cómo hasta que no está resuelto el entender a esa mamá, las hijas no pueden tampoco llevar en plenitud su propia vida. Otro libro que fue maravilloso fue El deshielo. El deshielo se llama así porque lo que trata es la historia de una mujer que empieza a descongelarse. ¿Qué descongela? Descongela su corazón. Porque esta mujer creyó, después de haber perdido a su madre a edad temprana, que era, como le dijo la psicóloga, una sobreviviente funcional. Pero resulta que en un momento la psicóloga le va a decir, vos no sos una sobreviviente funcional, sos una huérfana. A partir de ahí ella va a empezar a ir para atrás en su propia vida, va a viajar a Uruguay, donde perdió a su mamá como consecuencia de un accidente automovilístico, y va a tratar de encontrar ese auto blanco que colisionó en aquel entonces. Ella necesita un culpable, necesita una explicación. En definitiva, necesita elaborar un duelo. Este libro me pareció muy interesante además porque fue escrito por dos personas, una pareja, que entrevisté en mi página de Descansaleo. Los invito a ver la entrevista en la parte de Reels. Es muy interesante cómo ellos nos cuentan cómo la fueron construyendo, cómo construyeron toda esta trama, ¿no? Uno le puso los condimentos más poéticos y el otro la parte más descriptiva, más de trama. El resultado es maravilloso. Ritos funerarios fue otro hallazgo, lo descubrí de casualidad, no recuerdo muy bien cómo llegó a mi radar, pero fue maravilloso porque se trata de la historia de una mujer, de la última mujer decapitada en Islandia en el año 1830 y pico. Fue un caso real y la escritora se documentó un montón para hacer esta obra de ficción maravillosa. Es muy buena porque vos desde el primer momento que empezás a leerlo sabés que ella va a morir condenada, va a morir decapitada. Pero mientras tanto, parece que en Islandia no tenían cárceles, no sabían dónde meter a los condenados y los llevaban a vivir a casas de familias. El tiempo que ella tiene que esperar hasta que le llegue la condena va a compartirlo con una familia. Ahí se van a dar una serie de situaciones donde además todo el tiempo nos vamos a estar preguntando si realmente ella es culpable de lo que se le acusa. No te lo voy a espolear, pero es un libro muy, muy bueno, muy interesante. Si yo te digo feminista, no te estoy hablando desde el discurso de la lucha por la mujer, sino de la denuncia de lo que sucedía y estaba naturalizado. O sea, ella si tuvo una relación de pareja con fulano y no funcionó, es muy probable que lo haya asesinado. Bueno, a partir de ahí a las mujeres se las decapitaba, se las quemaba, se las consideraba brujas. Ahora nadie iba a averiguar cómo habían sido la realidad. Y que hay una lápida en Islandia donde recuerda su memoria y donde si buscan también en YouTube algún testimonio de la escritora van a encontrar documentación y fotos de la Agnes verdadera muy, muy interesante. Cómo está escrito es maravilloso porque tiene magia, metáforas, poesía y denuncia, todo junto. Y hablando de cosas terribles, nos vamos a la actualidad y te voy a recomendar un thriller, el mejor thriller que leí este año, La inquilina silenciosa. Acá nos habla de los riesgos en los que nos vemos inmersas las mujeres, también puede ser los hombres, pero bueno, se supone que el hombre tiene más fuerza física que la mujer. Cuando
empieza a mantener una relación de pareja con un desconocido. La inquilina silenciosa tiene que ver con un hombre muy guapo, él, muy apuesto, ganador, hombre de familia, que resulta que tiene escondida en el cobertizo a una mujer secuestrada. No es la primera, y la secuestrada sabe que si no hace algo por ella y por las que pueden llegar a venir, tampoco va a ser la última. En apariencia, este hombre es querido por todo el mundo, es un verdadero psicópata. Lo bueno es cómo la escritora nos mete en la cabeza de esa mujer secuestrada, cómo todo el tiempo ella está pensando, le digo esto, no le digo esto, son 5 minutos más de vida, tengo que hacer esto. Ella empieza a tratar de manipular a ese hombre porque no sabe por qué todavía está viva y sabe que las demás no lo lograron. En el medio se va a dar una situación muy importante, ella va a tener que salir a la superficie y está tan dominada por este hombre que hacen un pacto donde ella se va a hacer pasar por una pariente, incluso delante de la hija. Y en la misma línea de thrillers, pero psicológico, te traigo uno de los mejores relatos que leí sobre la enfermedad mental, sin decir que estamos hablando de una enfermedad mental, pero que a lo largo de las 400 páginas vos te das cuenta que vamos hacia allí. Se llama El Instinto y tiene que ver con una mamá que empieza a ver conductas en su hija que le llaman la atención. Pero esta hija siempre le hizo la guerra, desde muy chiquita no la quiso, hizo causa con el papá. El papá siempre defendió a la niña, esta pareja se separa y de repente empiezan a ocurrir una serie de muertes. La madre empieza a observar, empieza a hablar con el lector y nosotros estamos ahí viendo hasta dónde la mamá le tiene idea a la hija o la hija está totalmente pirada. Es un libro maravilloso que te lo consumís hasta el final con una emoción y con una intriga que no podés parar. Así que si querés algo así, adictivo, bien adictivo, anda al Instinto. Y el último libro del que te voy a hablar es un clásico, te voy a hablar de Tolstoy, Felicidad conyugal. Vos me dirás, bueno, no es una novedad. No es una novedad. Para mí fue una novedad porque lo leí acá en el 2024 y fue uno de esos libros que, como te contaba al principio, me salvó de este año desastroso. Felicidad conyugal aborda el tema del amor en un matrimonio desde el punto de vista realista. Acá no vamos, al principio sí puede ser que escuchemos un poco de violines y un poco de cosa rosa, pero después la convivencia parece que es otra cosa. Ella es muy joven, muy joven como era en la época de Tolstoy, ¿no? Como eran los matrimonios. Y él es un hombre grande, un hombre con experiencia que viene a ser como un tutor. De hecho, originariamente era su tutor y ella se termina casando con él cuando muere su papá. Edipos sí los hay. Pero resulta que esta joven empieza a despertar al amor, a la vida, empieza a tener determinadas situaciones, descubre lo que son los bailes de sociedad y empieza a querer hacer cosas. Este hombre, santo varón, vamos a reivindicar acá en esta historia de Tolstoy al género masculino comprensivo, la deja ser. No te voy a contar cómo termina, pero en realidad lo que Tolstoy nos quiere transmitir es cómo el amor va cambiando, cómo a través de los años y de una relación marital las cosas se transforman y en realidad lo que perdura es el cariño verdadero asentado en otro tipo de experiencias. Espero que les haya gustado mi top 10 del 2024. En este 2024 vamos a hacerlo desde la ficción, como siempre les digo. Ellos me salvan, ellos me salvaron, ustedes me salvaron. Así que si quieren tomar alguna de estas lecturas, bienvenidos, los leo. Síganme en las redes, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify.
También tengo podcast y audiolibros de YouTube. Vayan a suscribirse ahí, que ahí van a tener podcast recitados con lectura de fragmentos de algunos de estos títulos. Y bueno, díganme cómo les fue su año, a ver si soy la única loca de acá. Y nada, me siento un poco más acompañada. ¿Cómo les fue el año? Puede ser en lo personal o en lo literario. Los leo, las leo, para eso estamos. Los quiero un montón y gracias por estar ahí escuchando. Chau, chau.